Louis Vuitton, la marca de lujo número 1 en el mundo y valorada en más de 335.000 millones de euros, con su dueño dentro de las 3 personas más ricas del mundo. Esta empresa tiene sus orígenes en el siglo XIX y de manera totalmente opuesta a lo que representa hoy. Surgió de un adolescente analfabeto sin techo que trabajaba en lo que fuera para apenas poder comer y que nunca imaginó poder formar el imperio multimillonario que todos conocemos. En el siglo XIX, más precisamente en 1821, Louis Vuitton nació y creció en Anchay, Francia. Era hijo de un granjero y una fabricante de sombreros. En ese momento, Francia aún se recuperaba de las guerras napoleónicas y muchos granjeros, incluidos los Vuitton, enfrentaban una crisis económica. Desde joven, Louis no tuvo más opción que trabajar en la granja familiar. Desde el amanecer hasta el anochecer, cultivaba y cosechaba vegetales, cuidaba animales y recolectaba leña. Cuando Louis cumplió 10 años, su vida se complicó aún más. Tristemente, su madre falleció y poco después su padre volvió a casarse. La madrastra de Louis era absolutamente manipuladora y no tenía respeto alguno por Louis, haciéndole la vida miserable, pero llegó un momento donde Louis no aguantó más esta situación y escapó. Después de que Louis cumplió 13 años, se escapó silenciosamente de la granja y se dirigió a París, ciudad situada a unos 400 kilómetros. Dicho viaje le tomó alrededor de 3 años, sin dinero ni comida. Afortunadamente, Louis encontró trabajos temporales con artesanos que le enseñaron a trabajar con metal, piedras, telas y madera. Aún así, no le quedaba dinero suficiente para alquilar algún cuarto, durmiendo a menudo en los bosques con solo un abrigo para mantenerse abrigado. Una vez llegado a París, en 1937, justo en ese momento se acababa de inaugurar la primera línea de ferrocarril a París. Los viajes se volvieron más accesibles y la industria comenzó a crecer. Los artesanos capitalizaron esto fabricando cajas personalizadas para aristócratas que viajaban con pinturas, instrumentos y muebles, necesitando cajas que pudieran adaptarse y resistir viajes largos. También necesitaban ayuda para empacar sus pertenencias de una manera que las protegiera de romperse. Dado que Louis aprendió algunas de las habilidades en su camino a París, decidió intentar encontrar trabajo en el comercio. Afortunadamente, un artesano llamado Monsieur Maréchal contrató a Louis como aprendiz. Aunque Louis no ganaba mucho, su disposición para aprender valió la pena de muchas maneras. Louis se convirtió en el favorito de los clientes de Maréchal, creando una gran reputación por su excelente trabajo. Pero antes, si te está gustando este video, te pido por favor que le puedas dar like y te suscribas, así me apoyas un montón y puedo hacer más y mejores videos. Gracias. Tal fue su reconocimiento que incluso la emperatriz de Francia lo nombró como su fabricante personal de cajas. Después de trabajar para la emperatriz durante un año, Louis se volvió mucho más solicitado y abrió su primera tienda. Desde el principio, Louis propuso ideas para nuevos productos que cambiaron el estándar de la industria. Louis se dio cuenta de que todas las cajas tradicionales se hacían con cuero y tenían forma rectangular. Las tapas tenían forma de cúpula para que el agua se deslizara hacia abajo en lugar de empaparse en el cuero. Esto hacía que las cajas fueran imposibles de apilar y hubiese que cargarlas una a una de manera lenta y tediosa. Para abordar estos problemas, Louis experimentó con nuevos materiales y se decidió por la lona, que en comparación con el cuero, la lona era más ligera, duradera y más resistente al agua. Esto permitió que las cajas tuvieran tapas similares y planas, haciéndolas apilables y más fáciles de cargar, y aunque los compuestos impermeabilizantes volvían el color gris, lucía más limpio y moderno. Utilizando material de lona como recubrimiento, Louis creó un baúl de listones. Su nuevo producto marcó el nacimiento del equipaje moderno. Aunque los clientes eran escépticos sobre sus ventajas, despegó en 2 años y se convirtió en un accesorio elegante e imprescindible. Después, Louis se propuso hacer lo mismo con una nueva invención: bolsos. En ese momento los bolsos no eran aceptados por la sociedad. Mucha gente se quejaba de que eran voluminosos, no eran elegantes y causarían lesiones a las mujeres. Aún así, Louis creía que los bolsos tenían potencial y comenzó a hacerlos con lona. Inmediatamente despegaron y crearon la demanda de más estilos para que las mujeres pudieran combinarlos con diferentes atuendos. Eventualmente, Louis no pudo seguir con el ritmo y solicitó la ayuda de su hijo Georges. Al igual que su padre, Georges propuso nuevas ideas que cambiaron el estándar de la industria. Añadió un simple candado a los productos que convirtió los baúles en cofres del tesoro y evitó robos. Hasta entonces, la mayoría de los baúles tenían cerraduras que se podían abrir fácilmente. Los productos de la familia se volvieron aún más deseables, pero poco después la producción se detuvo. Estalló una guerra y destruyó el negocio, volviendo a Louis sin techo por segunda vez.
En la cima del negocio de Louis estalló la guerra franco-prusiana. Louis y su familia fueron obligados a abandonar su hogar y taller en Asnieres, a las afueras de París, y dirigirse a la ciudad. Allí vivieron en un refugio abarrotado entre miles de otros refugiados, en donde la comida escaseaba tanto que los Vuitton casi mueren de hambre. Cuando terminó la guerra, Louis regresó a casa. Se quedó devastado al descubrir que le habían robado sus materiales y que su taller estaba completamente destruido. Con el resto de sus ahorros, Louis no perdió tiempo en reconstruir su taller y encontrar una nueva ubicación de tienda. Afortunadamente para él, los precios de las propiedades estaban en los suelos debido a la guerra. Louis aprovechó la oportunidad y compró una tienda en una zona elegante, tienda que a meses de su reapertura veía cómo el negocio volvía a prosperar y los pedidos llegaban desde todas partes del mundo. Ya con algo más de estabilidad, Louis sentía la necesidad de probar nuevas ideas más audaces. En ese momento la tecnología estaba lo suficientemente avanzada como para imprimir patrones personalizados en tela, y dado que la lona es una tela, Louis pudo crear una línea de baúles cubiertos con un patrón de rayas. El nuevo diseño despegó de inmediato, le dio a la gente una manera de destacar y mostrar cuán actualizados estaban. También dificultó que los falsificadores copiaran el trabajo de Louis. Con todo este éxito, Louis recibió muchísimos pedidos internacionales que lo llevaron a abrir una nueva tienda en Londres. La expansión llevó a diversificar su clientela, que incluía a más miembros de la realeza y exploradores. Desde entonces, Louis fue conocido como el único diseñador cuyos productos se podían encontrar tanto en los hogares de la élite como en selvas exóticas. Finalmente, Louis decidió lanzar su primer catálogo para facilitar los pedidos. Fue un movimiento práctico destinado a llevar el negocio a nuevas alturas, pero dentro de ese mismo año, una tragedia inesperada aplastó los esfuerzos de Louis. En 1892, Louis falleció repentinamente en su hogar a la edad de 72 años. La causa de su muerte sigue siendo desconocida, aunque en algunos medios se especula que fue debido a un tumor maligno en el cerebro, por lo que ahora le tocaba a Georges asumir los planes inconclusos de su padre. Georges no perdió tiempo en hacer crecer el negocio y viajó a los Estados Unidos para asistir a la Exposición Mundial Colombina en Chicago. La experiencia le hizo darse cuenta de que necesitaba una red de ventas internacional y afortunadamente para él conoció a alguien en la feria que podría ayudarlo. Su nombre, John Wanamaker. John fue pionero en el concepto de grandes almacenes e inventó la etiqueta de precio. Después de conocer a Georges, comenzó a vender productos de Louis Vuitton en su tienda por departamentos en Nueva York. Se convirtió en la primera tienda en Estados Unidos en llevar la marca. Fue entonces cuando Georges creó un monograma en memoria de su padre, un patrón floral con la letra L y B entrelazadas. Los clientes se sorprendieron al ver el monograma en los productos, ya que estaban acostumbrados a solo adornar sus propios nombres o iniciales en bolsos, pero los tiempos ya habían cambiado y el nuevo diseño despegó. A partir de entonces, Georges y su hijo Gastón continuaron siguiendo los pasos de Louis y crearon nuevos diseños. Entre las creaciones destacadas se encuentran un bolso para uso diario, el Keep All, un bolso para llevar vino y champán, el Noé, y una reinterpretación de un encargo de Coco Chanel, el Alma. Para ese entonces, Georges había recorrido todo Estados Unidos y construido una red de distribución. Al igual que su padre, estaba destinado a llevar el negocio a lo más alto, pero desafortunadamente la historia se repitió. Georges falleció, dejando a Gastón para completar los planes inconclusos de Louis solo. Gastón tuvo un comienzo desafortunado, estalló la Segunda Guerra Mundial y se cancelaron contratos. Gastón no tuvo más opción que cerrar la fábrica y las tiendas de Louis Vuitton. En el libro Louis Vuitton, A French Saga, Stephanie Bonvicini afirma que Gastón se volvió tan desesperado por sobrevivir que colaboró con el partido gobernante de Alemania en esa época. Supuestamente, Gastón dio luz verde para producir bustos conmemorativos y estableció una tienda en Vichy. Bonvicini también afirma que mientras tiendas como Van Cleef & Arpels cerraron, Louis Vuitton fue la única permitida para permanecer abierta. Un portavoz de Louis Vuitton comentó más tarde: "Eso es historia antigua. Somos diversos, tolerantes y todo lo que una empresa moderna debería ser". Después de que terminó la guerra, Gastón encomendó a sus hijos Henry, Jacques y Claude la tarea de reconstruir la compañía. Con la guía de su padre, los hijos se aseguraron de que se fabricaran nuevos modelos de equipaje cada año, pero después del fallecimiento de Gastón, el negocio se estancó. El equipaje rígido perdió popularidad. Henry, Jacques y Claude estaban divididos sobre cómo dirigir la empresa. Entonces, en 1975, le pidieron a Henry Racamier, el esposo de su hermana Odile Vuitton, que se hiciera cargo.
Para entonces, Racamier había fundado y vendido una empresa de comercio de acero con grandes ganancias, tenía un agudo sentido comercial y cambió a Louis Vuitton de mayorista a minorista y se aventuró en el mercado asiático. En 6 años, las ventas de Louis Vuitton aumentaron de $20 millones a más de 260 millones, aunque no fue hasta 1989 que Henry llevó a Louis Vuitton a cotizar en bolsa. Las acciones de la compañía se agotaron después de vender más de 1 millón de acciones. 2 meses después, el precio de las acciones de Louis Vuitton comenzó a fluctuar. Los analistas advirtieron que las ventas podrían caer ya que los productos falsificados estaban en aumento. Aún así, Henry siguió adelante con la apertura de tiendas en todo el mundo. En solo unos pocos años demostró que los analistas estaban equivocados. Louis Vuitton alcanzó casi $1.000 millones en ventas y se fusionó con Moet Hennessy, un productor de champán y coñac, para formar un conglomerado de bienes de lujo, LVMH. Bernard compró secretamente una participación mayoritaria en LVMH para él mismo y obtuvo el respaldo de las familias Moet y Hennessy. Después se desató una batalla legal entre Henry y Bernard. Los tribunales favorecieron a Bernard y obligaron a Henry a renunciar. A partir de entonces, Louis Vuitton quedó rezagado en comparación con otras marcas de lujo. Se consideraba un negocio más pequeño y las ventas se desplomaron. Ningún periodista se atrevía a hablar bien de la marca y no fue hasta que Louis Vuitton siguió los pasos de Louis bajo el liderazgo de Yves Sarcel y presentó una idea nueva y audaz que las cosas cambiaron. La compañía invitó a diseñadores como Vivienne Westwood, Isaac Mizrahi y Manolo Blahnik a crear bolsos utilizando su monograma para su 100 aniversario. En ese momento, tales colaboraciones eran prácticamente desconocidas y los bolsos no eran populares en el mundo del lujo. Aún así, la colaboración fue bien recibida y colocó tanto a Louis Vuitton como a los bolsos nuevamente en el mapa. Un año después, Louis Vuitton contrató a un diseñador llamado Marc Jacobs como su director creativo. Marc revitalizó la marca lanzando su primera línea Pret-à-Porter, diseñando su popular colección Bernice y colaborando con artistas de alto perfil, comenzando con Stephen Sprouse y Takashi Murakami. Desde entonces, Louis Vuitton se ha expandido a relojes, joyería y gafas de sol, y continúa lanzando bolsos icónicos. La compañía también sigue fabricando todo internamente. Los artesanos deben entrenar durante 2 años y algunas piezas requieren 300 pasos antes de ensamblarse. Hoy en día, Louis Vuitton ocupa el puesto número 1 como marca de lujo en el mundo. Espero que este video haya sido de tu agrado y que hayas aprendido algo de él. Si es así, date una vuelta por mi canal para obtener más historias inspiradoras, vlogs y una que otra cosita más. También te invito a sugerirme alguna empresa o tema que te gustaría que le hiciera video. Saludos, suscríbete y deja like.